sistemas. Dinero. El día 20 de diciembre estuve en el supermercado para realizar mis compras y me puse a pensar en la pobreza. Puede parecer un gesto extraño y casi fuera de lugar, sin embargo es precisamente en estos espacios cotidianos en donde las contradicciones sociales se hacen cada vez más visibles. También me puse a pensar qué efectos produce la pobreza en la sociedad. Esas preguntas se encuentran en el eco de la película llamada Rodrigo de No Futuro, una obra que retrata la vida de barrios populares en Medellín durante los años 80, en medio de este contexto marcado por la violencia, narcotráfico y la ausencia de horizontes. En Medellín, en esa época, era un epicentro de la guerra interna provocada por los carteles de la droga de Pablo Escobar y su organización criminal, transformando la ciudad en un campo de batalla, mientras el Estado, bajo el gobierno de Virgilio Barco, intentaba contener una violencia que parecía desbordante por todas partes. La ciudad se convirtió en un laboratorio del miedo. Las calles eran territorios disputados. Los jóvenes crecían bajo la sombra de la muerte y hablar de futuro era casi una ingenuidad. La juventud se debatía entre la música punk y las balas. En ese escenario, la idea de no futuro no era una metáfora, sino una experiencia cotidiana. La película nos presenta un joven llamado Rodrigo que tiene 17 años y habita en barrios como Manrique, Aranjuez y Castilla. En estos lugares caracterizados por la violencia juvenil y la efervescencia del punk, que se convierten en un telón de fondo de una historia que no busca héroes ni redentores fáciles. Rodrigo, a diferencia de sus amigos que buscan matar a diferentes personas a cambio de unas monedas, encuentra en la batería una forma de resistir sin confrontar directamente con la violencia que está en su alrededor. Su música no lo salva de su entorno, pero le ofrece un espacio mínimo de libertad, un túnel donde la oscuridad se interrumpe con destellos de luz. La batería se convierte en un símbolo de resistencia silenciosa, un recordatorio que incluso en medio del caos puede existir en un gesto de humanidad. La pobreza no es únicamente la falta de recursos materiales, es también un condicionamiento del pensamiento y de la acción. En Rodrigo de No Futuro vemos cómo los personajes están atrapados en un círculo de violencia que parece casi inevitable, en un entorno que los empuja a delinquir, a matar por dinero y a sobrevivir en un mundo que no les ofrece alternativas. Es una cárcel invisible. Lo más inquietante es que esta cárcel no se percibe como tal. Los jóvenes actúan como si la violencia fuera parte natural de la vida, como si hubiera otra manera de existir. La pobreza entonces no solo los limita, sino también los invita a actuar de ciertas maneras. Rodrigo no es un héroe, y mucho menos un mártir. Es un joven que en medio del caos decide tocar la batería. Esa elección aparentemente simple es profundamente simbólica y se muestra incluso en los ambientes hostiles que pueden existir en estos espacios. El filme muestra que la violencia juvenil no surge de manera espontánea, sino que da como resultado de la falta de oportunidades, la desigualdad y la marginalidad. Es un reflejo de una sociedad que no ofrece alternativas. La violencia entonces no es un problema aislado, sino que es un síntoma de una estructura social que margina y excluye. La película nos obliga a reconocer que la violencia no se combate únicamente con armas y con leyes, sino también incluso con otras formas de vivir como el arte. Aunque los carteles del narcotráfico desaparecieron, las condiciones de la pobreza, la exclusión siguen presentes en muchos barrios. La película nos recuerda cómo los problemas estructurales no se solucionan con el paso del tiempo, sino que con cambios profundos. La desigualdad persiste porque las raíces del problema aún están. La exclusión social, la falta de oportunidades, la marginalidad no han sido superadas. Rodrigo de No Futuro es un reflejo que refleja la persistencia de la desigualdad en nuestras sociedades y cómo nos obliga a preguntarnos qué hemos hecho, qué le pasó a la juventud.
Te puedo decir que Rodrigo de No Futuro me dio algunas lecciones como la pobreza como cárcel invisible. La película evidencia que la pobreza no solo significa carencia material, sino también una limitación de oportunidades y de la imaginación. Los jóvenes retratados parecen atrapados en un círculo de violencia que es difícil escapar. El entorno condiciona la identidad. El lugar en donde se nace, se crece, influye profundamente de quién llega a ser una persona. En los barrios populares de Medellín en los años 80 estaban marcados por la violencia y eso moldeó la personalidad de muchas personas, sobre todo en los barrios populares de Medellín en donde tenían que matar a cambio de dinero. La música como resistencia. Rodrigo encuentra en la batería y en el punk un refugio y aunque no lo salva de la realidad, le ofrece un espacio de libertad y de expresión. La película sugiere que incluso en los ambientes hostiles pueden existir chispas de creatividad y de resistencia ante la violencia. La gran lección de Rodrigo de No Futuro es que nadie es pobre porque quiere. La pobreza y la violencia son fenómenos sociales que condicionan la vida de las personas que requieren respuestas colectivas. Al tiempo, la película nos invita a reconocer incluso en medio del no futuro. Pero nos recuerda que el futuro no está completamente perdido, siempre existe la posibilidad de imaginar, tal como Rodrigo tocando su batería.